Hola, soy Mariela Gómez Cerro y esto es Arte Humano Sessions, tercera temporada. Gran artista, súper talentoso, hace años que lo conozco. Pablo Morgante es nacido en La Plata, vive actualmente ahí y él es pintor, profesor de la universidad. Yo creo que la obra de Pablo es eh, rica en técnicas, en color. Yo creo que les voy a contar que Pablo es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de La Plata. Le han otorgado la beca de Artistas Visuales del Fondo Nacional de las Artes. Ha recibido un montón de menciones de honor, premios. Ha realizado una clínica de arte con Diana Eisenberg. Ha participado de innumerables exposiciones de arte, tanto grupales como individuales, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en La Plata, en la Galería Praxis, un montón de exposiciones que no las podemos enumerar, pero su obra está en muchísimas colecciones privadas y también públicas, como el MUMAR del Peturuti, los museos del MACLA también tienen obra de él. Cuando pongo a verme la obra de Pablo, empiezo a ver esas formas y eso me empezó a remitir, digo, pero esto yo lo vi en algún lado. Esto me recuerda a los edificios de acá de Frankfurt. Entonces empecé a pensar, y uno de esos edificios que está aquí en Frankfurt es del arquitecto Ole Scheren, y digo, es muy arquitectónico. Y ahí, cuando leo el currículum de Pablo, decía que él había estudiado arquitectura. Le vamos a preguntar si también se inspira en esos. Y vamos a hablar de varias de sus series, que es Brutalismos, citas y ensayos, que me encanta la comunicación y el diálogo con diferentes artistas argentinos, de sus comienzos. Lo vamos a invitar para hablar. Hola Pablo. Bueno, ¿cómo andas, Mariela? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andas tanto tiempo? Tanto tiempo, muchos años que no nos vemos, ¿no? Sí, Y yo hace muy 14 bien. que vivo acá, así que imagínate que seguramente unos 20 años que no nos vemos, ¿no? Y es probable. Yo no, el otro día cuando me preguntabas no me acordaba de la fecha exacta. Me acordaba, sí, estaba casi seguro que había sido un tercer año, pero no me acuerdo exactamente. ¿Te imaginas que ya hace 24 años que estoy ahí en la facultad dando clases? Es como un montón. Es que yo no me podía acordar, por eso te pregunté. No me podía acordar si es que sería, qué sé yo, 90, no, 2000. Ay, no. No tengo memoria. Para atrás Mejor ya no estoy saquemos grande. cuenta. Ay, gracias por aceptar mi invitación. Me halaga que estés acá en estas charlas, ¿no? Él y hubiera seguido hablando, pero digo, lo voy a invitar a Pablo para que él nos cuente directamente, ¿no? Muy bien. Me pareció fantástica, los guiños, sobre todo de citas y ensayos a los artistas argentinos, eso me pareció genial. Pero me gustaría hablar con vos primero de cómo, qué es lo primero que viste para decir, yo voy a ser artista plástico, yo voy a pintar. ¿Cómo son tus comienzos? ¿Dónde empezó tu vocación? Mira, dibujar, dibujé toda la vida, desde muy chico. Sí. De hecho, mis cuadernos de primaria y secundaria estaban más plagados de dibujos que de actividades del colegio. Sí. Em, y siempre tuve como esa inquietud de dibujar. De chico, nada, cosas obviamente propias de la edad y demás, pero em, quizás empecé como a darme cuenta de que la cosa venía un poco más en serio en los últimos años de la secundaria.
que empecé un taller Ujú. de pintura particular. Ahí eh, en La Plata. y en La Plata, sí, 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 yo siempre, todo mi recorrido es acá en La Plata. Y ahí empecé a tener como más contacto con cuestiones que ya no eran solamente trabajar con un lápiz, con una lapicera. Me acuerdo Sí. justo enfrente de mi casa abrieron una librería. Ay, qué Yo cosa. vivía cerca del centro y abrieron una Sí. librería y una vez fui y me compré unos óleos y empecé a ver qué era un óleo sin tener ni la más mínima idea ni noción de lo que era. No sabía ni con qué se sacaba. Y ahí hice un desastre, ensucié todo y no sabía que había que sacarlo con aguarrás o con trementina a ese nivel. Pero bueno, ahí empezó, ¿no? Empezó a partir de ese taller. Y cuando estaba ya en el último año de la secundaria, fui a la facultad a averiguar cómo era la carrera y demás. Eh, Sí. Tuve la suerte que en ese momento me recibió quien era el jefe de departamento, Daniel Añón, y recorrimos ahí Ah, la facultad, nos explicó a mí y a Agustín Siray, que es otro gran amigo con el que hice casi toda la carrera, sí. nos explicó cómo era la facultad y demás, y ahí comenzó. Pero con en un plan muy estudiante, ¿no? No tenía como una noción de la carrera ni de cómo era el recorrido después dentro de las artes visuales de cómo iba a ser. Recién eso también se dio en los últimos años de la carrera, de empezar a exponer y empezar a circular por diferentes lugares. Pero bueno, Claro. ese fue un poco siempre estuvo ahí como presente el tema del dibujo y de la pintura. Sí, porque es como una operación que vengo haciendo quizás empecé con esa serie como de manera más evidente, pero esto de Sí. tomar un fragmento de algo y reproducirlo y trasladarlo, ¿no? Siempre, desde hace ya mucho tiempo, siempre está presente en mi trabajo la influencia de algún artista, de algún arquitecto, de algún ingeniero, de algo, esto de como algún tema que atraviesa y que le da como un poco de entidad a lo que voy haciendo, ¿no? Sí. Y me parece que en esa serie, ponerlo así bien de manifiesto, me parecía eh, que era importante como aclarar Sí. o dejar en claro que estaba tomando o me estaba apropiando y reinterpretando fragmentos de trabajos de otros, ¿no? Eh, Desde la paleta de los colores, desde cuestiones de la imagen, desde cuestiones de Sí. soportes y demás, en todo siempre está un poco atravesado estas influencias. Entonces, en esa serie, que es más o menos del 2000, entre el 2006 y el 2008 más o menos que la trabajé, eh, trabajé a partir de esa operación, ¿no? Como de apropiar, de reinterpretar y de ensayar sobre la producción de otros, ¿no? La influencia sobre todo de la producción de otros. De la Quizás sí, influencia. después está mi aporte en cuanto a la materialidad y en cuanto a la factura y el modo de representarlo, pero de alguna manera esa es como la operación en la que me basé. Sí. Sí, también, es como yo durante un montón de tiempo justamente no tenía tiempo para trabajar, ¿no? Para producir o no tenía la cantidad de tiempo para producir. Entonces eso me llevó también a generar como una dinámica y una sistematización del trabajo Ah, ujú. que de alguna manera me ordena a la hora de... Ahora quizás tengo un poco más de tiempo para producir, pero eso perdura, ¿no? Esta cuestión de tener como ese esquema de trabajo. Sí, siempre trabajé por series. Cada serie tiene como un disparador o un tema que lo atraviesa y a partir de eso organizo el trabajo. Dependiendo qué, sí, hay algunos trabajos que tienen como un proceso más de boceto y otros Ujú. que más por ahí de ir encontrando y guardándome imágenes que voy encontrando de justamente esto, ¿no? De investigar que yo, un Ujú. artista, un tipo de arquitectura, un tipo de sistema de construcción. Bueno, cuestiones que voy encontrando, que me van interesando y que las voy guardando. eh, Sí. y quizás pasa un montón de tiempo hasta que eso después lo vuelvo. Por ejemplo, por darte un ejemplo, no sé, en un momento, esta última serie que es Los Brutalismos,
Ujú. En su momento había encontrado un relevamiento que había hecho un fotógrafo inglés sobre paradas de colectivos en la ex Unión Soviética y todos los países que se desprendieron de la ex Unión Soviética. Que me había parecido increíble las fotos de unas paradas de colectivos en el medio de la nada, Sí, muy así imponentes, muy brutalistas. sí. Y creo que me debo haber impreso unos 40, 50 imágenes acerca que de alguna manera dan cuenta de ese tipo de imágenes. Pero recién como 3 o 4 años después las bajé o las empecé a Ah, procesar y decantó en lo que es esta serie. O sea que por ahí el proceso no es inmediato. Eh, pero sí, cada trabajo tiene como un pequeño plan previo, ¿no? De pensar la imagen y después también de pensar el soporte y de pensar la paleta y demás. claro, Por lo general, las series también están atravesadas eh, por, sí, por un tipo de materialidad. Por ejemplo, la brutalismo me gustaba jugar con esa cuestión de la geometría más dura y rígida sobre sí, cierta plasticidad o cierta cuestión un poco más orgánica que tiene la madera, ¿no? Entonces ese diálogo entre algo ujú, hermético y algo un poco más sensible, por llamarlo de una manera, me sensible, interesaba. sí. Lo mismo, eso también lo trasladé a telas que por ahí no un lienzo clásico, sino que yo, por ejemplo, acá tengo Claro, porque yo no como lo he este visto en tipo de trabajo, persona, claro. que están trabajadas en una tela que es como una tela un poco más rústica, es Ah, una como especie de una, lino, sí, lino. y esto está trabajado en grafito, ¿no? Ah, ese está en grafito. Entonces, Ah, espectacular. sí, Qué por eso voy lindo, sí. alternando jugar, qué sé yo, la rigidez de la geometría con lo que te puede dar el soporte también. Entonces, Sí, cada serie tiene como ya pensado el, el soporte y la materialidad, y en sí. función de la imagen también selecciono la paleta con la que voy a trabajar. ¿No? Cuando me pongo a trabajar me agarra así como un poco la moto Sí, no. y tengo como esa constancia. Por ahí después meto algunas pausas, pero cuando empiezo intento trabajar. Como te decía otra vez, por ejemplo, en esta última serie que son los brutalismos, lo que fui haciendo es tomar fragmentos de arquitectura, ¿no? Entonces, de ese backup de imágenes o Ujú. de ese recorte que estoy haciendo de cosas que me van interesando, por ahí tomo un fragmento, la reinterpreto. eh, Quizás es un dibujo muy elemental, un esquema muy lineal, Sí, hasta un mínimo borrador que hago en algún momento que tengo ahí. No, no necesariamente tienen como un nivel de análisis. eh, Algunos sí y otros no, dependiendo el trabajo. Entonces, eso después lo traslado al soporte y en sí. función del tipo de imagen, de la complejidad o no de la imagen y demás, pienso qué tipo de paleta le es más adecuado. Por ejemplo, no sé, si tengo que generar un tipo de profundidad en el plano o si es una imagen más planimétrica. Entonces, en función de eso también voy tomando las decisiones de cómo lo materializo. Pero sí, siempre hay como un estudio previo antes de ir al soporte. Sí, porque me llamó la atención el otro, la otra serie se llama, lo tengo que leer porque, para, la línea Mese, no, sí, la línea, La línea ¿cómo que era? me es el plan. La línea que mece el plano, esa es la otra serie, ¿no? Sí. Esa me Bueno, encantó y es abierta, ¿no? Contame, sí, sí, perdón. eso quizás sea como la obra más abstracta en todo sentido que hice, ¿no? No- Eso nace como de Minimalista, una súper, especie de ¿no? Muy, homenaje a la línea, ¿no? sí, Eh, Porque siempre trabajé mucho con la cuestión del pleno, ¿no? Con ujú, trabajar mucho desde el plano. Pero lo gracioso es que todos los esquemas con los que parto son lineales, ¿no? Y también estaba muy emparentado con esto de una vuelta a la arquitectura que yo había tenido, como de reflotar esa cosa sí, sí, de mi arquitecto interno. Eh,
y me parecía que estaba bueno empezar como a explorar ciertas cuestiones de juegos con la línea a partir de jugar con pliegues y con fragmentaciones de imágenes, partiendo quizás de formas geométricas muy simples, pero Ujú. torsionándolas y generando como pliegues y recortes dentro de Sí. ese... Yo no sabía, no, no, claro, cuando empiezo a que te contacte y me decís que sí, yo veo primero la obra. Yo no leí nada, 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 nada. Yo veo la obra sola, sola, sola. Y me llamó la atención en esta última serie, cuando, lo que vos decís del pliegue, y dije, pero, y eso me hizo acordar a lo arquitectónico de este arquitecto, ¿no? Que rompe también ahí, que hace como un pliegue, parece como que hagas el edificio así o que lo rompió el edificio y me hizo acordar y después cuando leo era que también no te interesa la arquitectura y estudiaste, ¿no? Es magnífico. Sí, paralelo a Bellas Artes, cuando estaba en segundo año de Bellas Artes, empecé a cursar unas Sí, pocas materias de arquitectura, cursaba por la mañana arquitectura y qué por la lindo. tarde-noche cursaba Bellas Artes. Sí, siempre me interesó, me sigue interesando, me encanta la arquitectura. Sí, Y bueno, algunos de esos procesos empezaban a aparecer. De hecho, yo siempre hago el chiste que cuando planteo una imagen es como pensar casi, ¿no? Un edificio que habita dentro del plano, ¿no? Entonces, siempre tengo como esta cuestión de una preocupación por la arquitectura. Voy mirando todo el tiempo cosas que van pasando. De hecho, no sé si viste, hay una serie llamada Topografías, que son como unas especies de pozos, de vacíos, sí, que, la vi. que surgieron también un poco de eso. Acá en La Plata, en un momento, un boom de construcción, iba circulando y derrumbaban casas, hacían edificios, ¿no? Se llenó de edificios allá por, no sé, por el 2017, un poco antes. Y de esos recortes, de ver el hormigón recortado en el espacio, en esos Sí, agujeros que generaban las losas en el espacio, surgió esa serie. Entonces, el tema de observar siempre la arquitectura estuvo muy, muy presente en casi todos los trabajos. Y claro. esto que te decía de la línea que me hizo el plano es eso, ¿no? Es decir, bueno, pensar esas cotas, pensar en los modos de representación gráfica con lo que se plantea. Bueno, Claro, porque es más nunca le había dado plano, la preponderancia que tiene la línea en mi trabajo y eso fue no, un paréntesis que hice, trabajé esa eso me serie gusta, y, sí. y ahí sí. Pero eso, De varias maneras. ah, En, lo trabajé en la madera, trabajando calados. sí, Lo trabajé en papel haciendo dibujos y prints que nunca había hecho. sí, Lo trabajé en pintura, en acrílico sobre tela. O sea que fue trasladándose como a varios soportes diferentes, qué bueno. esa serie. Mm. Hay un De montón, Bueno, lo de Escuela Platense es un título enorme, ¿no? Pero bueno, hace referencia a que los tres de alguna manera dialogamos con la obra de otro sí, artista platense geométrico, eh, ya, digamos, por fallecidos, ejemplo, no. en el caso mío, no, no, en el caso mío Ah, era el único que estaba vivo que trabajé sobre la ah, obra de César ay, la maté, Paternoster. pobre. Así que no, no, por suerte pude tener un breve intercambio con César por el tema de la muestra, que fue súper Ujú. interesante. Pero la muestra surgió justo Juan Dalalá, Gabriela Boder y yo somos, los tres somos parte de la colección del museo. Y la idea surgió también un poco de parte de Aldo Rubino, que es el director del museo, que tenía intención de hacer un poco mencionar un poco o poner, hacer una especie de homenaje a lo que es la tradición de la geometría en el arte platense, que claramente lo tiene, ¿no? Sí, Paternoster, Tomasello, Puente, bueno, y tantos más. Entonces, bueno, cada uno de nosotros, Gabriela, Juan y yo, dialogaba con la sí, obra justamente de alguien de la escuela platense, ¿no? De
Gabriela trabajaba sobre la obra de Puente, Juan sobre la obra de Tomaselo y yo sobre la obra de César Paterno. de Así Pater. que nada, que la verdad que fue una muestra hermosa, una maratón de pintura, pero ver los trabajos ahí en esa sala fue, Ay, la verdad sí. que fue súper gratificante, sí, sí, No, no, una no, gran no. experiencia. Felicitaciones, la verdad que genial, Y genial. después, sí, trabajo hace ya casi 2 años con la Galería Praxis, Ujú. eh, que es, bueno, ahí un poco tener una pata puesta en capital, que es súper importante, ¿no? Alguien que de alguna manera te dé un poco más de difusión en lo que es el Sí. trabajo. No, 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 buenísimo. ¿Y cuáles son los próximos planes, Pablo? ¿Tienes alguna Mirá, exposición o alguna sí, serie en la eh, cabeza? también abrí como una especie de paréntesis en la geometría y volví a trabajar retomé una serie anterior, bastante anterior, Ajá, eh, que son de unas casas, de un proyecto que son como una especie de cliché del estereotipo de una casita, ¿no? sí está. Ajá. Donde, bueno, a partir de algunas cuestiones de ir restorizando un poco y jugando un poco con algunos chistes, por llamarlo de una manera, bueno, cada casita tiene su historia. Y Ujú. retomamos un proyecto que teníamos con Graciela Olio, que es una ceramista muy importante de acá, de Argentina, vamos a decirlo, Ah, no de La sí. Plata, de Argentina. Retomamos un proyecto que teníamos ahí trunco hace, creo que 2007. El otro día Ah, charlamos y tampoco nos acordábamos muy bien la fecha. Y ella también trabaja la ah, cerámica y en la cerámica trabaja diferentes tipos de casas. Entonces ah, vamos a hacer una muestra en Córdoba en el mes de marzo. Iba a ser ahora en sí. noviembre y se pasó finalmente para el mes de marzo. Así que estamos con ese proyecto ahí Qué trabajándolo. bueno. Ahora también el 7 de diciembre inaugura el concurso del Banco Central, bueno, quedé seleccionado para esa Ah, muestra, qué así que el bien. 7 de diciembre inaugura el salón con un montón de artistas que va a estar En buenísimo. Capital, perdón. No, en Córdoba va a ser en la Galería Saya, En la que Galería es una Saya. galería, Vale, como nuevos canales, ¿no? A partir sí. de esta situación, o tanto de por ahí lo costoso de acceder a ciertos espacios de exhibición y demás, como Ujú. también lo que ocurrió con la pandemia, me parece que abrió otros canales que sobre todo las generaciones más jóvenes le han sabido sacar partido. Me parece que hay todo un nuevo recorrido y toda una nueva Amén. dinámica que hay que aprender, que me parece que está buenísima. Pablo, gracias por charlar conmigo un rato. No, un Luego placer, voy un a... placer volver. No, a vos. Así que les mando besos a todos y muchos besos. Y bueno, ojalá que pronto nos veamos en algún lugar, en Argentina o acá en Europa. Bueno, mil Adiós. gracias. A vos. Adiós.